Muy bien, tenemos que seguir avanzando en este noticiero y por supuesto el tema del día, pues el abogado o el ex magistrado, puedo decir en este momento, Alejandro Moncada Luna, como saben, se declaró culpable ayer de 2 de los 4 cargos que se le imputaban. Vamos a conversar en este momento con el señor Ernesto Cedeño, el abogado Ernesto Cedeño, sobre las implicaciones que esto tiene y lo que representa realmente esta situación, algo realmente inédito, diría yo, aquí en Panamá. Buenos días. Muy buenos días, Dios te bendiga, Panamá. Definitivamente yo no salgo de mi asombro por este acuerdo, después que tú dijiste, desde que tuvo el proceso, que eras inocente, que esto era un proceso montado, que iba a probar, en este caso, toda su inocencia, y ahora te dices que tú eres culpable. Ahora, pero no es lo normal eso, abogado. Explico. Que uno trate de defenderse aunque esté pegando mentiras en ese momento. Sí, pero entonces ya quedas al descubierto. Quedó, obviamente. Esto me parece riesgo, ¿no? Mira, un acuerdo miserable para la dignidad de las personas que quieren justicia. Los que creían en la inocencia del señor Moncada, lógicamente se pueden sentir burlados. Esto para mí es una miseria a nuestra institución de justicia y te explico por qué. Las personas que están avalando este acuerdo lo hacen en base a naturaleza 100% política. Es decir, como el Código Procesal Penal establece que para que tú condenes, en este caso, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere una mayoría calificada, es decir, la 2/3 parte, 47, y tú podrías elucubrar, de pronto no tengo los votos, aunque pudiera contar con las pruebas supuestamente contundentes que el diputado fiscal estaba enarbolando en todos los medios de comunicación. Él aseveraba que tenía, palabra más, palabra menos, un caso robusto. Me acuerdo que esa terminología lo utilizó. Pero puede ser que a lo largo del camino, en el trayecto, se dio cuenta que realmente las pruebas no eran tan contundentes. Oye, pero si la robustez lo dijo el día anterior. Si tú buscas y rebobinas todos los videos que tú tienes, él dice que él tenía un caso robusto y que iba a sustentarlo a la jueza de garantía. Eso fue 24 horas antes. Pero ¿no será entonces que por esa razón, al tener el caso robusto, a Alejandro Moncada Luna no le quedó más que declararse culpable? Entonces fuiste un embustero y fuiste un sinvergüenza. Claro. Pero estamos hablando de la justicia, de la secta de justicia. Mira, solamente el cargo, a él se declaró culpable con dos casos específicos y te los digo. Sí, aquí están, enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica. Bueno, yo te voy a hablar. Que esos son los que realmente, yo escuché que eran contundentes con pruebas. ¿Por qué? Porque la corrupción de funcionarios públicos era un poco más difícil de probar. Mira, es lo que he escuchado y no sé recuerdo cuál era el otro. Yo te voy a hablar. Vamos a hablar jurídicamente para tratar de, a la teleaudiencia, tratar de aclararle. Con respecto al enriquecimiento injustificado, la prueba fundamental y contundente que conforme a la Ley 59 te dice que debe existir es el informe de la Contraloría General de la República, que no existía. O sea, tú para poder... Por eso es que tienen stand-by en receso el caso de Guillermo Ferrufino, que la gente dice, ¿qué pasó con Guillermo Ferrufino, que fue la primera persona de alto perfil que se le endosó algún tipo de denuncia y hasta ahora no ha pasado por el Ministerio Público? Ajá. Es decir, porque no existe la prueba fundamental para poder iniciar un proceso con enriquecimiento justificado. ¿Qué te dice la ley? Cuando la auditoría de la Contraloría no se compadece realmente con el informe que tú tuviste que haber dado, es decir, la declaración que tú das Ajá. al momento de que accedes a un puesto público, tiene que compadecerse los guarismos con la declaración que tú das al salir. Si ese audito que hace la Contraloría no es consono con ese informe, entonces se inicia un proceso de enriquecimiento justificado. Y todavía no conocemos de la existencia, en este caso, de ese informe para que haya un enriquecimiento justificado. Mira, veamos lo que... ¿Pero entonces hay evidencias o no hay evidencias bueno, para condenarlo? Bueno, lo que pasa es que tú ni yo ahora estamos realmente dudando de que si las pruebas fueron contundentes al fiscal, que él aseveraba que tenía una prueba robusta. Ok, ahora... Mira, el enriquecimiento justificado, puesto que te digo que es ganar para Alejandro Moncada, a él se le habían cautelado 2 apartamentos que conforme al acuerdo ya quedan comisados, entran al Estado. Pero se le habían cautelado alrededor de más de 14 cuentas que ascendían a más de 4 millones y 3 autos. Pero es que el tema de las cuentas que se le cautelaron, al final del camino se demostró, o por lo menos se escuchó, de que no eran cuentas a nombre de él, que no eran cuentas que podían pues achacársele a él, en este caso. Entonces tú mentiste como fiscal. Estamos hablando de la realidad. El fiscal argumentaba que aunque esas cuentas, igual que las propiedades de los apartamentos, estaban en nombre de sociedad, él tenía algún tipo de incumbencia
o estaba relacionado, beneficiado en alguna manera con esas cuentas, igualmente con los autos. Ahora, vamos a darle el beneficio de la duda fiscal. Vamos a pensar entonces que él creía que tenía esas pruebas y al final se dio cuenta que realmente no eran las pruebas que le iban a servir. Es que no puede ser cierto, Iván, porque 24 horas antes él salió a los medios de comunicación diciendo que tenía un caso robusto para aprobar las 4. Así que esa historia de que yo vi la luz en 24 horas no me parece correcto. Aquí lo que se está jugando es precisamente un aspecto político. Es decir, que de pronto yo tenía todas las pruebas, según él, tengo todas las pruebas, aquí está el expediente lleno de pruebas, pero dudaba que al final del túnel los diputados iban a fallar en justicia. Iban a fallar en justicia y no se iban a inclinar de aspecto corrupto. Si ese fuera el caso, yo creo que toda la ciudadanía iba a salir a las calles a protestar y pedir una reingeniería absoluta y total contra con la Asamblea Nacional de Diputados, porque no puede ser correcto que en un proceso, independientemente de que tú seas el partido que fuese, se presentan pruebas contundentes y tú vayas a absolver en este caso al imputado. Para mí eso es inadmisible, es un acuerdo a mi juicio miserable con la dignidad. Porque si tú dices que tienes pruebas robustas y tú cautelas más de 4 millones de dólares que según el fiscal tenía que ver Moncada con eso, y 3 carros, ahora tú dices, ¿sabes qué? Lo único que vas a entrar al erario son los apartamentos incautados. Entonces vas a descongelar los 4 millones que tú argumentabas que tenía que ver con Moncada y los 3 autos. Entonces es un negocio de ganar para Moncada, a mí no me parece correcto. Ok, entonces el tema acá es que ya sabemos que usted considera que no es un buen trabajo el que ha hecho Pedro Miguel González entonces hasta este momento y que al final del camino quien sale beneficiado, a pesar de que va a ir a la cárcel, porque de que va a ir a la cárcel, según lo que he escuchado, va a ir el señor Alejandro Moncada Luna en este caso. ¿Qué va a suceder entonces con esos supuestos 60 meses de cárcel que él va a tener que pagar? ¿Los va a cumplir completamente o quizás por buena conducta o algún tipo de arreglo se pueda dar en el camino para que esa condena se disminuya? Mira, yo deploro en este caso todo lo que hizo ahora, yo estoy dudando de lo que hizo el diputado fiscal. Porque él le dice a la ciudadanía, yo tengo un caso robusto. Si yo tuviera un caso robusto, yo no accedo a 20 meses de prisión. Mira, solamente el enriquecimiento justificado tiene una pena hasta 12 años de prisión cuando el enriquecimiento asciende a más de $100,000. Es decir, solamente ese tipo penal podía someter, en este caso, al magistrado investigado por 12 meses de prisión. Esto ha sido de ganar. ¿Qué te dice el artículo 220? Porque hay la tesis. ¿Lo debe aprobar o no lo debe aprobar las jueces de garantía? Porque tú sabes que este acuerdo va a sometimiento de las jueces de garantía, que son 3, Clatin Levy, Zuley Rodríguez, Ana Matilde Gómez. El artículo 220 del Código Procesal Penal, que se aplica para este caso, te dice, aprobado el acuerdo solamente se circunscribe a 2 tipos penales y soslaya lo que es la corrupción de funcionarios y el blanqueo de capitales. Es decir, él podía estar enfrentando un proceso aproximadamente más de 20 años de prisión. Te dice, aprobado el acuerdo, el juez de garantía, en este caso son 3 jueces de garantía, procederá a dictar la sentencia y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la acordada. Las jueces de garantía no pueden decir, ¿sabes qué? Me parece que esto es un acuerdo baladí, que es un insulto a la inteligencia. Ella tiene que avalar el acuerdo, la cantidad, ni podrá ser inferior a 1/3 parte de lo que corresponde por el delito. Y ellas están obligadas, a mi concepto, a avalar ese acuerdo. 60 meses. 60 meses. 5 años. 5 años. ¿Pero estos 5 años pueden disminuir? ¿Pueden reducirse? ¿Cómo no? Lo acabo de decir. Puede que las jueces... O sea, en ese momento, las juezas de garantía pueden... ¿Cómo no? Y te lo dice así. Okay. Te dice... Se impondrá la pena, y de ser condenado el imputado, porque ya él se declaró culpable, se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la acordada, no mayor de 60 meses, ni podrá ser inferior a 1/3 parte de la que corresponda por el delito, o sea que puede reducirla. Es decir, las jueces de garantía no pueden aumentarle los 60 meses, pero sí pueden reducirla. ¿Qué pasa si le dicen, bueno, usted va a ir 4 años? Si es 4 años, el Código Penal establece que pueden haber reemplazo de la pena de 4 años. Días multa. O sea que puede quedar libre. Feliz y contento. También O sea, pagar una multa y se va. Y se va para su casa.
con los bienes incautados, desaprendidos, las cuentas. O sea, si tú como fiscal aseveraste al país que se le capturaron 14 cuentas que independientemente de la sociedad, él tenía que ver, se va con según la tesis fiscal, se va con los 4 millones, se va con 3 carros y puede comprar otras propiedades. Esos son los escenarios entonces que podríamos ver en este caso. ¿En qué tiempo sería esto? Mira, la ley no establece que un tiempo específicamente para eso, inclusive tampoco la ley establece que debe haber audiencia. Entiendo que va a haber audiencia porque ya la presidenta del juez de garantía, Katherine Levy, manifestó que va a convocar una audiencia para que haya mayor claridad, claro, y para que en este caso el diputado fiscal sustente el acuerdo. Claro, ahora, abogado, quiero aprovecharlo al máximo. Sí. ¿Qué va a suceder entonces? Él deja el espacio libre en la Corte Suprema de Justicia. Habrá que nombrar entonces otro magistrado inmediatamente. Y eso es lo delicado, Iván, y ciudadanía. El señor presidente de la República manifestó en campaña, y yo lo vi y lo leí, que para casos de magistrado, él iba a consultar, no es que se iba a someter al dictamen de la sociedad civil, iba a consultar ese tipo de puestos. No lo ha hecho hasta el momento. A mi juicio, las declaraciones que él dio en campaña hasta el momento no se ha compadecido con las promesas que en un momento, con la realidad. Eso quiere decir que ahorita mismo el cargo lo sigue ocupando Abel Zamorano, que es el suplente, y el Consejo de Gabinete debe nombrar a reemplazo por el resto de periodo a Alejandro Moncada, que será una persona que, motu propio, entonces designa el Consejo de Gabinete. O sea, el Consejo de Gabinete va a proponer entonces un nombre. ¿Cómo no? Para reemplazar. Y eso tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Y no hay la Diputados. participación de diferentes protagonistas de la sociedad que propongan nombres? Conforme a la Constitución, no se contempla esa posibilidad. Ese es algo que es por decirlo así, una autorregulación que pudiera determinar el mismo Consejo de Gabinete como otrora lo hizo. Por ejemplo, Martinelli hizo una autorregulación, Martín Torrijos, pero definitivamente que al final del túnel siempre el Ejecutivo el Gabinete de Corrijos iba a nombrar al que quería. Yo creo que esta es una oportunidad muy emblemática para, en este caso, el señor presidente de la República, para que cumpla la promesa de campaña, para que consulte, en este caso, a lo mejor los perfiles con la sociedad civil, porque esta es una oportunidad. Mira, la Administración de Justicia, en conjunto, en este caso, está deteriorada. Claro. Y esta es una buena oportunidad para subirle el perfil, en mi concepto. La diputada Zulay Rodríguez, que es una de las juezas de garantía en este caso, había adelantado públicamente en un medio de comunicación que esto iba a suceder, lo del acuerdo que hemos visto ya oficializado, e inclusive mencionaba sobre presiones del Ejecutivo para que esto se diera. Bueno, ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, si esto es verdad, yo escuché las palabras en este caso, la honorable... ¿No vicia esto el caso? Que ella salga públicamente en un medio de comunicación a deslindar y a revelar. Pero ya esto se terminó. Pero lo dijo antes de que sucediera. Pero ya esto termina con un acuerdo. Yo te podría decir, bueno, pudiera haber algún tipo de vicio por la supuesta intromisión de un poder del Estado en otro. Pero como quiera de que esto no ha seguido un proceso, porque ya va a fenecer. Por el acuerdo al que se Por el llegó. acuerdo, Okay. Entonces eso queda prácticamente en el deber ser. El deber ser de la Administración de Justicia es que los poderes se respeten. Y para mí, si ya tiene las pruebas, sería bueno que las presentara y dijera, ¿sabes qué? Aquí yo tengo estas evidencias de que hay una intromisión evidente y flagrante del Ejecutivo en la Asamblea, pero no me ha presentado pruebas. Lo cierto es que para mí me parece delicado que se llegue a un acuerdo en esta naturaleza con un magistrado que dijo que era inocente, y después ahora dice, ¿sabes qué? Yo soy culpable. Y es algo miserable porque es incorrecto. Que tú aseguras que eres inocente y después, ahora, ¿sabes qué? Soy culpable. Yo quiero entonces concluir este aspecto con una conclusión, a ver si entendí bien lo que usted me ha dicho. Uno, en esto sale ganando Alejandro Moncada. A mi juicio, claro que sí, porque solamente por un cargo de enriquecimiento justificado podías tener 12 años de prisión y se le estaban endosando 4 y ahora queda con 5 años. ¿Existe la duda entonces de que si esto seguía adelante podía darse una decisión igualmente favorable? No culpable, que dice el Código Procesal. ¿Por parte de los diputados? Como no, por parte de Moncada, es decir... O sea, los diputados tenían que votar, juzgarlo y votar. Así, y supongamos que fuera verdad las declaraciones que siempre manifestó Alejandro Moncada y pudiera desvirtuar la tesis, en este caso del diputado fiscal, él podía ser declarado no culpable. Como también la tesis existía de que hubiese gravitado pruebas contundentes contra Moncada, pero por corrupción en la Asamblea lo pudieran declarar no culpable. Esa es una miseria de la Asamblea Nacional de Diputados y como fiscalizadores de la ciudadanía no íbamos a esperar eso. Ahora, usted habló hace un rato de que esto tenía pues matices políticos evidentes en todo lo que ha sucedido y al final cómo queda.
¿Será que estaban detrás del puesto del magistrado? Pues yo no te puedo negar si yo doy como cierto las palabras de la honorable diputada Zulay Rodríguez. Existe esa posibilidad. Todos son hipótesis, como puede existir, como no puede existir. Lo cierto es esto. Ahora se va a nombrar un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia una vez queden firme y debidamente ejecutado este fallo que va a avalar la jueza de garantía o no este acuerdo. Y le abre el compás para que el Consejo de Gabinete se lave la cara. Es decir, le puede decir, ¿sabes qué, diputada? Es incorrecto tus apreciaciones. O ciudadanía, yo no estaba detrás de ese cargo, así que yo me voy a autorregular y voy a consultar con la sociedad civil el nuevo magistrado. O puede decir, a mí me vale 5 centavos lo que diga la sociedad civil y yo sigo nombrando como quiero, a quien quiero, y entonces nombra un magistrado, en este caso en reemplazo de Alejandro Moncada, y ya sabemos que lógicamente sería más de lo mismo, porque todos los presidentes han hecho exactamente lo mismo. ¿Y usted me puede decir, aunque esta pregunta suene un poco tonta, cuál sería la importancia o la relevancia de que el presidente Varela sea quien escoja y nombre al nuevo magistrado? Lógicamente es una cuota de poder. Todo presidente de la República en su sano juicio quisiera tener con una cuota de poder en la Asamblea, y te explico por qué. En este caso en la Corte. Perdón, corrijo, en la Corte, y te explico por qué. Porque una vez dejo el cargo, ya yo me convierto en diputado del Parlacén. Y como diputado del Parlacén, ¿quién es el que nombra un diputado? La Corte Suprema de Justicia. Y no es lo mismo tener a un magistrado amigo que a un magistrado enemigo. Esto es 2 más 2 son 4. Y lógicamente, todo presidente quisiera tener realmente a una persona que pudiera ser amigo en evento que yo como diputado del Parlacén me encuentro sometido a un proceso. Es algo triste, pero es la realidad por lo menos de este país. Oiga, ¿más de lo mismo entonces? A mi juicio, pareciera. Más de lo mismo. Hasta ahora, en cuanto a las designaciones de cargo de importancia, es más de lo mismo. Me acojo a lo que dice la Constitución y no consulto con nadie. No quiere decir que el señor presidente está actuando al margen de la Constitución, porque la Constitución le permite hacer lo que hasta ahora ha hecho, escoger las personas su prudente arbitrio. Pero tiene la oportunidad de autorregularse como prometió en campaña y consultar con la sociedad civil el nombramiento que va a hacer para reemplazar, en este caso, al magistrado Alejandro Moncada, que desde que inició el proceso decía que era inocente y ahora manifiesta que es culpable. Pero eso no es lo normal. No, lo normal. Que alguien diga... ¿Qué es normal? Que diga que es inocente. Es lo normal en una sociedad corrupta, en una gente sin valor. O sea... Si a ti te endosan cargos y salen, aquí llegan 4 mujeres y te dicen, ese señor Donoso es el padre de mi hijo, tú dices, es mentira. Lo normal es que tú aceptes un acuerdo o lo normal es que tú vayas hasta el final y diciendo, ¿sabes qué? Yo soy inocente y me van a tener que probarlo. Lo normal para mí ahora, es ir hasta el final, abogado, manifestando mi inocencia. Yo no estoy diciendo que sea lo correcto, pero es lo esperado. Por no decir lo normal. Lo esperado es que en un momento cada persona que se le impute un cargo y diga, no, yo no lo he hecho, yo voy a probar y a ver hasta dónde va a llegar y si realmente puede probar que no lo hizo. Quizás se dio cuenta de que no había forma de demostrar que era inocente. Era una realidad, entonces mentiste. Porque si tú estás probando... Claro, obviamente. Bueno, entonces es más de lo mismo. Ahora, lo que yo le quiero decir es que no me extraña. No me extraña que en un principio, y yo creo que quizás muchos panameños compartan esta posición y esta opinión, que en un principio alegue y diga hasta la saciedad, no, yo no lo hice, no lo hice. Es que todos los delincuentes hacen lo mismo. Bueno. El señor guardia. Es que ahí es donde voy. Mira, si tú rebobinas todo la base de datos que tú tienes aquí en NES, yo me acuerdo perfectamente cuando la agarraron infragante y decía, yo todo lo voy a probar en el expediente. Oye, y todo lo voy a probar en el expediente. Se le cautelaron no sé cuántas cuentas y no sé cuántos millones. Es decir, que mentiste. Entonces esto nos enseña que todos repiten lo mismo. El culpable, cuando soy inocente, no he hecho nada. Porque eres un embustero y eres un sinvergüenza, maleante. Por eso le toca entonces a la ley demostrar lo contrario. Así, por eso yo digo que nuestra justicia, en vez de haber alegría en muchos que están en los medios que contentos porque se hizo justicia, yo me sentiría preocupado que tú, al manifestar que tenías pruebas contundentes sobre 4 delitos que le podían endosar una prueba superior a 20 años de prisión, tú dices, ¿sabes qué? Te voy a descautelar, te vas con los 4 millones que yo argumenté que eran del Estado, que eran mal habidos, te vas con dinero, te enriqueciste injustificadamente y te llevo toda la plata que te enriqueciste. Vamos a ver. Qué cosa más miserable hay en esto, pero esa es la realidad de nuestra justicia. Y yo creo que esto, Iván, vale la pena destacar que con respecto a este caso se deben modificar aspectos del Código Procesal Penal, porque esto no puede ser. Ha habido, a mi juicio, algunas lagunas en este proceso
y falta hacer el tuning adecuado en nuestra legislación para que prive la certeza del castigo. O sea que esa ley, esa sed de justicia que todos pedían y que tenían, pues no ha sido saciada realmente como se esperaba. A mi juicio, con lo que yo vi al declararse culpable, a mi juicio no se ha saciado. Esto es un acuerdo ganar-ganar para Moncada, porque si es verdad lo que dijo el fiscal, el diputado fiscal, que había incultado más de 4 millones, entonces Moncada empoderó a su familia con un gran billete, ¿no? Antes que se me vaya, el Panamá América viene publicando por 2 días consecutivos la supuesta relación o vínculo de la firma del asesor presidencial Ramón Fonseca Mora, que es Mossack Fonseca y Co., para colaborar y ocultar dinero mal habido. En este caso, hoy publican del régimen de Gaddafi, involucrado supuestamente según estas publicaciones. ¿Usted ha leído sobre esto? Bueno, sí, yo he leído, pero hasta ahora no he visto que la firma Fonseca haya desvirtuado. Yo creo que como abogado uno siempre debe escoger a su cliente. Y hay una norma que obliga al abogado a saber auscultar, en este caso, quién es el cliente. Si ellos pues accedieron a ese tipo de cliente, ellos tendrán que justificar. Lo que quiero manifestar, que el hecho de que uno sea abogado no quiere decir que tú vas a atender todos los clientes. Y a mí me han venido casos del extranjero y me han dicho, yo quiero que tú me abras una cuenta y yo empiezo a investigar. Después que yo le pido al cliente que me den una información, algunos han desistido de buscarme como abogado. Porque para mí el buen nombre es importante. Entonces, si tú has accedido a ese tipo de cliente, tú tendrás que justificar ante la opinión pública el por qué tú accediste a tener ese tipo de clientes. Abrir cuentas y compañías todas esas cosas. Para mí no es justificable. Se utilizan para lavar dinero. No es justificable, puede ser verdad como no puede ser verdad. Exacto, eso es lo que se debe investigar entonces. Lo que debe investigar, y entonces la firma debe aclarar si es verdad o no es verdad. Todo lo que yo tampoco se debe cuestionar, en este caso, el negocio lícito que hace una firma de abogado de abrir cuenta. 2, pero tampoco se puede soslayar que el abogado no haga las investigaciones adecuadas de su cliente. 3, si el cliente le mintió, el abogado no es culpable de un mentido a un cliente. Lo cierto es que la firma, en este caso Fonseca Mora, Fonseca y Fonseca, yo le doy el beneficio de la duda. Mossack Fonseca y compañía. Correcto. Mossack Fonseca tendrá pues la oportunidad de aclararle si es verdad o no es verdad lo que se está publicando en un medio impreso. Lo cierto es que sí el abogado debe responder a la ciudadanía sobre sus gestiones, porque debe darle, en este caso como abogado residente, respuesta a la ciudadanía, que es lo que está haciendo. Ahora, ¿le debe prestar el gobierno atención a esta situación tratándose de un asesor presidencial, ministro consejero, creo que es? Yo creo, porque un asunto es lo que se está publicando y otra cosa es que si hay una violación, en este caso a las leyes de la República. Si no hay violación, entonces no habría mayor problema desde el punto de vista jurídico. Si hay una violación a la norma jurídica, yo sí creo que la presidencia debe por lo menos llamar al asesor y decirle, oye, aclara al país si es verdad o no es verdad las imputaciones. Yo pienso que el asesor presidencial y sobre todo personas que están vinculadas al Ejecutivo debe aclararle a la ciudadanía situaciones como esta, como el caso del señor Grimaldo Córdoba. Yo hasta ahora no he escuchado, en este caso al Ejecutivo, haber aclarado ese punto o haber objetado ese tipo de práctica que hizo uno de los asesores. Uno es los voceros que tenía, en este caso, el gobierno en materia de salud. Yo sí creo que el gobierno sí debe aclarar conceptos y sobre todo exigirle a la firma, bueno, oye, hay una imputación de cargo, yo creo que tú debes aclarar si es verdad o no es verdad lo que se está endosando en ese medio impreso. Pero es que muchos dicen que no es solamente aclarar, abogado Ernesto Cedeño. Por ejemplo, acá está la publicación de Hora Cero que estábamos compartiendo. Mira lo que dice acá. La Fiscalía Auxiliar indicó que el Ministerio Público no puede continuar con las investigaciones por cuanto están a la espera de levantar el fuero penal electoral por el Tribunal Electoral para proceder, que en otros casos, en 48 horas, lo ha levantado y acá todavía está dándole la vuelta a la yo sí creo que el Tribunal Electoral debe imprimirle velocidad. Yo te acuerdo, mira, y también el caso de Tito Afú, el caso de la Corte, la denuncia que hice contra los diputados está en stand-by parado porque la Corte, el Tribunal Electoral no resuelve el recurso de reconsideración que presentó Tito Afú contra el levantamiento del fuero. Yo creo que el Tribunal Electoral debe imprimirle velocidad a ese caso de Grimaldo Córdoba, que tiene hasta 5 años de prisión. Mira, el caso de Grimaldo Córdoba es sintomático, porque conforme a nuestra legislación se sanciona más fuertemente el ejercicio ilegal de una profesión que los pinchazos telefónicos. Y por los pinchazos telefónicos tenemos a Garús y tenemos a Pérez en la Gran Joya, y es hasta 4 años de prisión. La sanción es mayor acá. 5 años de prisión, hasta 5 años de prisión, o sea, con mayor contundencia. Yo creo que el Tribunal Electoral debe imprimirle. O sea, que hay una incongruencia, abogado. Yo creo que el Tribunal Electoral debe imprimirle velocidad a ese cargo de Grimaldo Córdoba, a ese cargo de resolver lo de Tito Afú,
porque esa prerrogativa funcional del Foro Penal Electoral se debe hasta analizar si es conveniente o no que una vez cerrado el proceso electoral tenemos esa prerrogativa hasta 3 veces Oiga, más. caemos entonces en lo mismo y lo que muchos comentan, el tema de la justicia selectiva. De la selectividad. Y yo te digo también, mira, estamos hablando del proceso del PAN, y ahorita mismo hay un proceso contra Martinelli por el PAN, hay un proceso con Guardia con el PAN. El PAN, contra unos empresarios del PAN, tenía una junta directiva que conforme a la ley, al decreto 690, tenía la obligación, que se llama consejo directivo, de verificar, primero, de fiscalizar los planes del PAN, y 2, de aprobar los proyectos hasta 300.000. Supongamos que hubiesen proyectos hasta más de 300.000, como la comida deshidratada y las mochilas. Ya debieron haber citado a todos los miembros del consejo directivo del PAN, por lo menos para que rindan declaración. Hasta ahora no hay ninguna citación. Y supongamos en los contratos inferiores a 300.000, todo el consejo directivo del PAN debía fiscalizar la labor del PAN. Y en el proceso yo vi una lista interminable como de más de 35, más de 30 personas entre empresarios que iban a ser citadas. Yo no vi a ningún nombre de los miembros de la Junta Directiva del PAN, que se llama Consejo Directivo. Entonces, por eso que uno habla de la selectividad de la justicia. No puede ser posible, ciudadanía, que si estamos ante un proceso del PAN, si el decreto 690, el regulatorio del PAN, te dice que el Consejo Directivo del PAN tiene la obligación de fiscalizar la labor del PAN, y vemos que hubo un desgreño en el PAN, tú no cites como Ministerio Público a los integrantes del Consejo Directivo, al proceso por lo menos para que vayan a visitar a la Fiscalía. No se ha citado, por eso que muchas personas pudieran argumentar que hay una justicia selectiva, porque tenemos a 2 personas, uno en La Joya y otro a Tamborelli en Casa por Cárcel, pero a los miembros del directivo del PAN ni lo ha citado hasta el momento, y eso me parece inadmisible, incomprensible, que los miembros del Consejo Directivo del PAN, que tenían la labor de fiscalizar, en este caso la labor del PAN, tú no lo hayas citado ni siquiera al expediente. ¿Algunos nombres ahí quiénes son? Bueno, conforme a la ley del PAN, no te habla de nombre, sino te habla de que el miembro del Consejo Directivo del PAN había un representante de la Asamblea, no sabemos cuál diputado fue. Había un representante del MIDE, no sabemos cuál ministra fue, igualmente el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia de la época. Yo no cuento con los nombres porque el decreto ejecutivo solamente habla de los cargos. Eso debe contar en el expediente. ¿Quiénes eran los nombres de las personas que se le había empoderado como miembro del Consejo Directivo del PAN? Eso debe contar en el expediente. En una investigación de este tipo, entonces, es imprescindible que se investigue. Obligatoria, y se indague a estas al menos que tú tengas, que estés guiando la investigación. Hasta ahora no se ha citado a ninguno de estos señores que yo, si hubiese sido fiscal de la causa, lo cito a todos. Señores, usted formó parte del Consejo Directivo, ¿usted cómo fiscalizó? ¿Cómo? Y me cancanea. No, usted va también para la cárcel de mujeres a la Gran Joya. Porque no puede ser que yo tenga a 2 personas, una en la Joya, en la Gran Joya, y otra, precisamente lo tengo, Casa por Cárcel, y a otra, Martinelli, lo tengo procesado. Hay un empresario, Casa por Cárcel, y a los que tenían que fiscalizar, y es más, y a los que aprobaron el contrato, que es de la Contraloría, ni siquiera lo he citado. Yo te digo algo, Panamá. Nada conforme a la ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría, el artículo 73, la ley 22 del 2006, que tiene que ver con la ley de contrataciones públicas, el 280 de la Constitución, que te habla del control previo. No hay ningún contrato u orden de compra que salga a la vida jurídica sin el aval de la Contraloría. ¿Dónde está ese funcionario de la Contraloría que refrendó ese contrato? Yo no quiero con esto soslayar la responsabilidad de ni Martinelli, ni de Guardia, ni de los empresarios. Todos deben comparecer al proceso, pero lo que tú no puedes investigar como un todo a las personas que participaron en ese conglomerado de actos y a los que debían fiscalizar, a los que refrendaron el contrato, tú no lo llamas a capítulo hasta ahora. Para mí es inadmisible. Ojalá que estas investigaciones tomen el rumbo entonces que muchos esperan y también otros aspectos importantes en el desarrollo y progreso del país. Abogado Ernesto Cedeño, muchas gracias. Hombre, gracias por la invitación. Dios te bendiga, Panamá. Y por ahí vendrán más, como siempre. Bueno, gracias. Esta es parte de esta casa.